Bien, fíjense, ahora le voy a hablar un poco sobre voltaje. Voltaje es diferencia de potencial. Y aquí están las unidades de voltaje. Por ejemplo, aquí en Guayana tenemos kilovoltio, tenemos voltio, que es la unidad de voltaje básica. Tenemos el milivoltio, que es 1000 veces más pequeña que el voltio, y el microvoltio, que es 1.000.000 de veces más pequeña que el voltio. Las unidades hacia arriba del voltio se llaman múltiplos, y las unidades hacia abajo del voltio se llaman submúltiplos. Nosotros los electrónicos trabajamos, por ejemplo, con voltio, con milivoltio y con microvoltio. Generalmente nosotros no trabajamos mucho con kilovoltio. Sin embargo, sí existen en los aparatos, por ejemplo, la pantalla de un televisor TRC, el voltaje que alimenta la pantalla en el chupón es de alrededor de 30 kilovoltios. Pero los kilovoltios, aquí en la zona de Guayana, se utilizan en las líneas de transmisión que vienen, por ejemplo, de Guri, para distribuirse la energía de corriente alterna en Venezuela. Hay una generación máxima, diría yo, de 800 kilovoltios en la línea de transmisión. Esas torres son las que están, las líneas están más separadas, que parecen unos hombrecitos, donde las líneas están bien separadas unas de las otras, ya que para evitar arcos eléctricos. Hay algunas líneas de transmisión de 230 kilovoltios, que son las un poco más altas, y las líneas están más juntas. Porque mientras el voltaje es mayor, hay que separar las líneas para evitar arcos eléctricos. Bien, entonces acá, en Venezuela, en esta zona de Guayana, están las hidroeléctricas, donde se genera la electricidad para toda Venezuela casi, y allí hay una generación de 800 kilovoltios en la línea de transmisión. Fíjense que no puse megavoltio porque son millones de voltios, y eso todavía, esa generación en corriente alterna, bueno, yo aquí en Venezuela no hay. Entonces, ¿qué es el voltio? El voltio es diferencia de potencial. La diferencia de potencial es la fuerza que mueven los electrones para que circulen por los circuitos, energizándolos, haciéndolos trabajar. O sea que la diferencia de potencial, hay una parte que es positiva, otra parte que es negativa, y como los electrones son negativos, ellos buscan siempre, circulando por los circuitos, hacia la parte más positiva. Y así se energizan los aparatos, las ciudades, etc. La generación eléctrica generalmente hay dos formas básicas comunes, que es la corriente alterna, a 60 Hz, tiene semiciclos positivos y negativos, y la generación de baterías de pila de 12 voltios, 5 voltios, 12 voltios, 3 voltios, 1,5 voltios, las pilas, las baterías, que esa es una generación, digamos, estable a un cierto nivel de voltaje positivo y negativo. Bueno, quería hablar un poquito sobre voltaje. Recuerden que voltaje es diferencia de potencial. Diferencia de potencial significa la fuerza, como repito, que mueve los electrones para hacerlos circular por los circuitos. Una fuente de alimentación, ¿qué es? Es
un generador, una batería, donde en un borne está almacenado los electrones y en el otro borne le falta. Al borne donde le falta los electrones en la batería es el borne positivo. Y donde están almacenados los electrones es el borne negativo, ya que los electrones son negativos. Cuando uno hace un circuito, los electrones de la parte positiva circulan por el circuito haciéndolo funcionar, energizándolo. Y así trabaja la electricidad. En el caso de la corriente alterna, la corriente fluye en un sentido y en el otro sentido a una frecuencia de 60 ciclos por segundo. Es por esto que la corriente alterna no puede ser utilizada directamente para alimentar circuitos electrónicos, ya que los circuitos electrónicos trabajan con alimentaciones estables como las que proporcionan las baterías, las pilas. Bien, vamos a darlo hasta aquí. Me estoy extendiendo mucho y lo que quería era que supieran que cuando yo hablo de diferencia de potencial de voltios, que es la unidad básica, el voltio, también existen otras unidades, el kilovoltio, el milivoltio y el microvoltio. Estas son unidades pequeñas y esta es una unidad grande. Un kilovoltio son 1000 voltios. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí.